Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a seguir hablando del coronavirus. Es día 22 de mayo de 2020. Y de lo que voy a hablar es, en primer lugar, de los papeles de la vergüenza, de los que hablé hace 2 días en el último vídeo, porque viendo los comentarios veo que no supe transmitir en absoluto el mensaje. Pocos mensajes vi o pocos comentarios en los que se reflejara que se había captado mi mensaje. Entonces, la culpa es mía porque no me supe explicar bien. Entonces voy a hacer una aclaración adicional a ver si consigo explicarme. En segundo lugar, hablaré de los brotes del coronavirus, qué se puede esperar en cuanto a brotes y también del tema del verano, porque me lo han preguntado varias veces. Y en tercer lugar, pues quería comunicar que no seguiré haciendo vídeos sobre el COVID-19 y el coronavirus, y esto lo dejaré para el final para que vean, escuchen mis explicaciones los suscriptores habituales del canal o la gente que ve más el canal, y para que sepan un poco el enfoque que voy a desarrollar, y me he basado un poco en una encuesta que hice hace unos días. La primera pregunta hace referencia a los papeles estos, al informe técnico del día 10 de febrero, en el que se ve claramente que tenían conocimientos claros. Además está firmado por el doctor Fernando Simón, que tenían conocimientos claros de que esto no era una gripe normal y que tenía 10 veces más de letalidad o más, y que se contagiaba mucho más. Hablábamos de un R0 de un 2,5. O sea, se veía claramente que lo sabían. Ahora bien, ¿por qué le quito yo importancia? Porque eso, vale, está bien como documento, pero eso no me hace falta ese documento para saber que ya lo sabían, porque si te fijas en las referencias o en la bibliografía, son trabajos de investigación, hacen referencia a trabajos de investigación de los investigadores chinos del mes de enero. Es decir, que en el mes de enero cualquiera que tuviera interés porque era un investigador, un epidemiólogo o experto en salud pública podía acceder a ellos porque estaban traducidos al inglés y saber de la situación. ¿De acuerdo? O sea, que esto por una parte. O sea que, bueno, está muy bien el documento en ese sentido, pero tampoco aporta mucha más información. Claro que lo sabía. Después, que demuestra que engañaban. Sí, demuestra desde el punto de vista de opinión pública, queda feo en el sentido de que puedes decir, oye, que sabían que esto era mucho peor que una gripe, y por ahí iban diciendo que no, que era una gripe normal o que era un catarro, y se decía por todos los medios de comunicación, y si alguien decía lo contrario, le acusaban de alarmista. Bueno, eso es verdad. Y esto ahora, al descubrirse esto y viendo lo que ha pasado, pues queda feo. Es decir, desde el punto de vista de la opinión pública, incluso desde el punto de vista ético, o como quieras. Pero, esos documentos que estaban ahí públicos no perjudican, porque es una defensa legal, porque te pueden decir perfectamente que ellos hacían eso o decían que no tenía tanta importancia para no crear alarmismo, y crear alarmismo podía tener efectos muy negativos a nivel económico, como por ejemplo es lo que se dice ahora y se argumenta para ir en contra del confinamiento. Pues en ese momento también puedes utilizar el mismo argumento para decir que no querías comunicarlo claramente para evitar alarmismo en la población, o puedes decir que les bajarían las defensas o cualquier cosa, pero para no generar caos y pánico. Entonces esa es una estrategia defensiva. Pero por otra parte puedes decir que realmente tú no ocultabas nada porque tenías unos documentos que eran públicos y cualquier periodista podía acceder a ellos, o cualquier experto. Y no solo eso, sino que además, ese es del día 10, pero los del día 18, 19 y 20 son documentos del ministerio que además están sellados por un montón de sociedades científicas. Es decir, son públicos, y no solo son públicos, sino que además están firmados o sellados por muchas entidades, sociedades científicas. O sea que te pueden decir que no solo es público, sino además que yo lo comuniqué a las sociedades científicas que además colaboraron en crear estos protocolos. O sea que yo creo que desde el punto de vista legal es magistral. Por eso no le doy la importancia que le dan otros, porque, bueno, sí, te puedes rasgar las vestiduras, pero en realidad no les perjudica. En realidad, desde el punto de vista serio, es decir, desde el punto de vista legal, yo creo que les beneficia. ¿De acuerdo? O sea, esto por una parte. Después, sí, me dicen que el documento no estaba, que lo habían quitado, o no sé qué historias. Yo el documento siempre lo he visto, igual lo habían cambiado de sitio. Dejé un enlace al documento, y lo que pasa es que algunos me dijeron que el documento no era el mismo. Entonces comprobé
y la única diferencia que hay entre mi documento y el que tienen ellos es que en el mío pone los autores y en el suyo y el que está colgado ahora no, que no sé por qué. Bueno, supongo que es porque uno de los autores es Fernando Simón, entonces parece que queda todavía peor, ¿no? Bueno, y me olvidaba, y no solo eso, sino que pensando en más estrategias que pueden tener, que es de defensa, es que la declaración de pandemia por parte de la OMS fue el 11 de marzo. Y eso también es relevante. ¿De acuerdo? Otra pregunta que me hacen es por qué no avisaron las sociedades científicas del problema públicamente, al menos a principios de marzo, ¿no? Entonces la respuesta sincera es que no lo sé, no tengo ni la más remota idea. Otra pregunta es que por qué no salieron jefes de servicio de hospitales importantes, de infecciosas, de microbiología, de medicina interna, explicando la situación y pues tampoco lo sé, pero claro, también hay un problema, que si es a nivel particular, que sale alguien quejándose, pues el problema es que pueden cesarle, expedientarle, en fin, o hundirle en la miseria. Entonces, desde el punto de vista humano, eso yo lo comprendo. Otra pregunta que me parece graciosa es que algunos me dicen que ¿por qué no avisaste tú? O ¿por qué no lo denunciaste? Entonces yo creía que era una pregunta en tono de burla, pero he visto que algunos lo repiten y parece que lo dicen en serio. Pues la respuesta rápida es porque soy irrelevante. Quiero decir, ¿qué voy a hacer yo? Y es que no tiene ningún sentido. Lo que sí que hice fue el 7 de marzo, hice un vídeo advirtiendo del problema, el 7 de marzo, que además fue curioso porque después de hacer el vídeo me enteré del problema que había habido en el hospital este de Txagorritxu, que había habido un contagio, y también en La Rioja, que habían confinado Haro, y después por la noche fue ya más espectacular porque al responsable de las alertas y de las emergencias españolas dijo por la televisión que si a las manifestaciones estas masivas que hubo el 8 de marzo, que si su hijo le preguntaba, que le diría que no le importaba, que hiciera lo que quisiera, si quería que fuera o si no, no. Entonces esto me dejó bastante aterrorizado, y al día siguiente me quedé bastante aterrorizado por ver cómo había agrupaciones de personas masivas, bueno, en todos sitios, ya a nivel deportivo también, y a nivel político. En fin, esto fue algo increíble. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué vas a avisar y qué vas a decir? De hecho, bueno, no se declaró pandemia hasta el 11 de marzo, como he dicho antes. Y además, recordando, en el mes de enero, el 30 de enero, también una persona, que fue Pedro Cavadas, que es un cirujano plástico, así que tiene mucho prestigio aquí en España a nivel internacional por los trasplantes de cara y cuestiones de este tipo, que le hicieron una entrevista y dijo, creo que fue el 30, que coincidió con el primer vídeo que hice yo sobre el tema, dijo que le parecía que esto era un problema mucho más grave de lo que se decía, y que ya advirtió del tema, pero lo machacaron. Es decir, tanto periodistas como incluso algunos responsables médicos. Entonces nunca más volvió a hablar. Dejaré un enlace a alguna de las noticias si la encuentro. Otra pregunta interesante es: ¿se podría haber hecho algo el 10 de febrero? Pues en ese momento había solo 2 casos, y yo creo que sí que hubiera sido interesante empezar a tomar medidas agresivas, pero seguramente hubieran sido muy criticadas. Muy criticadas, ¿por qué? Porque, como lo comento en otro vídeo, tenemos mucha dificultad en 2 cosas. Una es en el pensamiento exponencial, es decir, el ver que una curva es plana y de repente despega hacia arriba, eso no nos entra en la cabeza. Y esto lo estamos viendo ahora. Después de los 27.000 o 30.000 muertos, ahora estamos a finales de mayo y ya hay personas que empiezan a decir que esto es una gripe normal, que esto no hay ningún problema, que esto tiene poca contagiosidad, o que la letalidad es mentira. En fin, se empiezan a ver ya discursos de estos. ¿Por qué? Porque no entienden que, vale, aplanas la curva, la aplanas y puede dispararse hacia arriba en cualquier momento. Ahora espero que se tomarían medidas mucho más agresivas y se podrían justificar,
pero tenemos mucha dificultad en eso. Y después en lo que tenemos también dificultad es en el pensamiento solidario. Como hay un 80 y pico por ciento de personas que no tienen síntomas apenas o son síntomas leves, es difícil, que a veces les cuesta mucho pensar que si se cuidan ellos, pues evitarán problemas más graves o la muerte a otra serie de personas. Somos así. Otra cuestión que esta también es muy interesante, que es el tema de si puede haber brotes en verano, porque hasta ahora hemos oído incluso desde fuentes oficiales que es posible que haya varios brotes, y se habla mucho de un brote en otoño, ¿no? Es lo que está calculado, que puede haber un brote en otoño, en octubre, en noviembre, y que coincida además con la gripe. Entonces esta parece ser que es la preocupación. Ahora bien, puede haber un brote en verano, de eso no se habla. Pero claro que puede haber un brote en verano porque no parece que el calor afecte para nada al virus. Incluso dicen que la humedad podría ser un poco beneficiosa, pero parece que tampoco mucho. Entonces puede pasar que en julio y agosto haya que ahora sea plano, más o menos plano, y que se pegue un brote que nos deje petrificados. Entonces, ¿por qué no se comenta esto mucho? Pues supongo que será también por lo de siempre, por no perjudicar la economía, para que la gente no se alarme, en fin, para todos estos estudios, para todas estas cosas, digamos. Entonces mi esperanza es que si pasa esto, como hay un porcentaje de población que sigue dándole importancia al tema y ya ha tomado precauciones y no se fía en absoluto, supongo que esto sería menos grave. Ahora bien, puede pasar perfectamente, y dejaré un enlace a un estudio de la Universidad de Toronto que me pasaron, y que es un estudio prospectivo que está de cohortes, que está bien hecho y que expone eso, han investigado esto. Y por último, responder a los suscriptores o dar explicaciones a los suscriptores más habituales de por qué no voy a seguir haciendo vídeos, al menos de momento, sobre el COVID-19 o el coronavirus. Porque el tema está ya, yo creo, muy acabado y es muy repetitivo, empieza a ser aburrido, de verdad. Hice una encuesta en la pestaña comunidad de mi canal de YouTube, y bueno, un 60 y pico por ciento de personas me decían o que hablara solo de medicina en general, y un porcentaje elevado de que de vez en cuando hablara del tema del coronavirus. Sí que es verdad que un 30% quieren que solo hable del tema este. Yo es que me explico. Primero lo veo un tema ya repetitivo y un poco acabado. Estamos en una fase de aplanamiento, que sigue habiendo personas que fallecen y sigue habiendo nuevos casos, pero como mucho más plano. Entonces ya empieza a haber muchas personas que vuelven al tema este de febrero, de que si esto es una gripe normal, de que si esto no se contagia, en fin, lo mismo que comentábamos antes, de que nos cuesta pensar en forma exponencial. Va así, después pega un pico, una oleada que nos deja pero bien, pero bien. Entonces sí, empiezan a decir que si las mascarillas van mal, de que no me gusta llevar mascarillas, de en fin, historias de este tipo. Entonces olvidamos muy fácilmente, y claro, esto me sorprende, bueno, no me sorprende. O sea, no nos hace falta, algún experto decía que esto tardaríamos 1 año, 2 años en olvidarnos. Ni 1 año ni 2 años. Si los medios de comunicación se ponen, de esto nos olvidamos en 2 semanas, vamos. Y esto me sorprende porque han muerto, hoy ahora lo miraba, es 22 del 5 de 2020, han fallecido 28.628 personas. O sea, esto es equivalente a 150 ataques terroristas del 11M o a 143 aviones de 200 pasajeros estrellados. Y esto en 2 meses. Esto es lo que ha hecho el virus este. Y hay gente que dice que, bueno, esto es un virus normal, es como una gripe normal, un catarrito. Bueno, nos cuesta pensar en forma exponencial, nos cuesta pensar de forma solidaria, y si desde los medios de comunicación masivos se lo proponen, nos olvidamos en un par de semanas de lo que ha pasado. Entonces esto a mí me molesta profundamente, y por esto no quiero seguir con el tema, y a lo mejor si hago algún otro vídeo, si hay otro brote o empieza a haber algo realmente significativo. Entonces, una pregunta es, ¿y qué canales me recomiendas? Si alguien está solo aquí por eso, ¿qué canales le recomiendo? Uno es el del doctor Gaona, que se llama Reunión Secreta, pero que aunque tenga este nombre, solo habla, o al menos lo que he visto yo hasta ahora,
del tema este del coronavirus, y para el público general da bastante información. Por supuesto tendrá sus adeptos y sus detractores, como yo, como todo el mundo. Eso está claro, pero bueno, yo lo recomiendo. Y después, si te interesa más el nivel técnico, el canal que más me gusta a mí es uno que se llama Medcram, que está en inglés. Si buscas MDCRAM, este tiene una lista de reproducción en la cual habla del coronavirus y tiene un montón de vídeos que hace casi a diarios. Hay más canales de estos en inglés, pero este es muy bueno, o al menos a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, son los canales que recomiendo, y lo que haré a partir de ahora serán vídeos de medicina, quizá alguno de psicología, pero lo que no tengo muy claro es si iré haciendo vídeos más de tipo técnico o más de divulgación. Lo tendré que ir pensando, según un poco me apetezca también. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo es un hobby y una forma de pasar el rato y de entretenimiento que tengo yo. Y también me sirve para repasar temas de medicina o psicología y cuestiones de este tipo. Y me gusta también la comunicación con los suscriptores o con las personas que comentan. ¿De acuerdo? Pues es esto todo. Un abrazo virtual y hasta el próximo vídeo.